Pues vamos a hablar sobre un tema internacional, sobre el mundo. Al menos 45 personas murieron tras las inundaciones repentinas y tornados que se registraron en el noreste de Estados Unidos, producto del huracán Ida, fenómeno meteorológico que ha ido en aumento en los últimos años. Para hablar del tema nos acompaña Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves esta situación que ocurre en Estados Unidos? Hola, ¿qué tal? Raúl, ¿cómo ves esta situación que ocurre en Estados Unidos? Sabemos que este huracán, esta tormenta tropical, en primera instancia se esperaba que llegara en categoría 1, 2, quizás hasta 3, cuando llegara a las costas de Estados Unidos por Luisiana, y finalmente entra en categoría 4 y deja los estragos que podemos ver en imágenes. ¿Estaban preparados en Estados Unidos? ¿Tomaron las medidas correctas? Porque recuerdo que a última hora también dieron avisos de emergencia de evacuación. Sí, bueno, depende de la zona, es decir, claramente estuvieron mejor preparados en el estado de Luisiana para los estragos de este huracán cuando mantenía todavía la categoría de huracán. Hay que recordar que lo que sucedió ayer no es resultado del huracán propiamente tal, sino que es resultado de los remanentes de lo que fue el huracán. Como todos sabemos, este huracán se inició en el Caribe y tocó tierra en el estado de Luisiana, cerca de Nueva Orleans. Ahí causó muchos estragos, pero menos víctimas mortales de los que acaba de causar en el noroeste de Estados Unidos. New Jersey, Nueva York, Pensilvania, Connecticut, fueron afectados ya no por el huracán, sino por los remanentes del mismo. Desafortunadamente esa zona, a pesar de que se dieron avisos meteorológicos tempranos, claramente ha demostrado no haber estado preparada para las consecuencias que este remanente de gran tormenta trajo. En particular para ellos el problema no fue el viento intenso, que sí se registró en Luisiana, sino las lluvias torrenciales que desafortunadamente causaron muchas víctimas mortales. Estas víctimas mortales justamente, en su mayoría, o estuvimos leyendo hoy día en la mañana, son personas que quedaron atrapadas en los estacionamientos de sus casas, en sus autos. Esto habla de que había un problema de cultura por no salir cuando se les dijeron o cuando se avisó de esta emergencia, que de hecho se declaró estado de emergencia en algunos de estos estados. ¿O es porque no se avisó a tiempo? ¿Dónde está la responsabilidad? Hubo avisos, mira, las responsabilidades son siempre compartidas. Hubo avisos meteorológicos, el National Weather Service, que es el equivalente a nuestra Dirección Meteorológica de Chile, realizó avisos, y de hecho realizó avisos extraordinarios. Fue la primera vez, hace un par de días, que en Nueva York, en el estado de Nueva York, se declararon alertas por inundaciones repentinas. Esa es la primera vez que sucedía. Sin embargo, desafortunadamente en esas zonas, la gente no tiene una cultura para hacer frente a este tipo de tormentas. Es diferente a lo sucedido en Luisiana. Ellos enfrentan huracanes más o menos de manera frecuente y saben más o menos bien qué deben hacer en huracán. Es como compararlo en Chile. Nosotros en Chile tenemos una cultura que nos permite enfrentarnos de manera más o menos bien, más o menos correcta, a los terremotos. Pero cuando tenemos otro tipo de riesgos, desafortunadamente no tenemos la misma preparación. Ese fue el caso de lo sucedido en Nueva Jersey o Nueva York. No es falta de aviso, es simplemente que la gente no interpretó de manera correctamente el aviso y no midió los riesgos. Ahora, dicho lo anterior, estamos hablando de lluvias extraordinarias. En la estación meteorológica del Central Park se rompió por lejos el récord de lluvias de intensidad de precipitaciones. Cayeron en una hora 75 milímetros de precipitación, rompiendo, pulverizando el récord previo que era de apenas 50 milímetros de precipitación. Es decir, estamos hablando de lluvias que pueden considerarse que debieran darse si el clima fuese normal una vez cada 100 años. Desafortunadamente esto no es algo que esté sucediendo una vez cada 100 años, sino que está sucediendo cada vez de forma más frecuente. Bueno, justamente estamos viviendo este último tiempo un aumento de tormentas eléctricas, se ven cambios en el clima y las estadísticas hablan de un aumento en huracanes, aumento en estas lluvias tropicales. ¿Esto se debe directamente al cambio climático? ¿Es el cambio climático el responsable de lo que está ocurriendo? Sí, tan simple como eso. El cambio climático hace más frecuentes todos los eventos extremos. Ayer la Organización Meteorológica Mundial sacó un reporte muy interesante que muestra que desde 1970 hasta la fecha, todos los eventos extremos climáticos y meteorológicos se han quintuplicado. Quintuplicado. Es decir, no estamos hablando de
cambios de 5%, 10%, no, se multiplicaron por 5 la frecuencia con la que se dan todos los eventos extremos. Y esos eventos extremos incluyen no solamente los huracanes, sino que incluyen también las inundaciones, las lluvias torrenciales, los incendios forestales, las olas de calor y las sequías. Las sequías también se han hecho mucho más frecuentes y desafortunadamente eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros en el pasado, en Chile, teníamos de vez en cuando años hiperáridos con precipitaciones extraordinariamente bajas, pero ahora esos años hiperáridos se están presentando con frecuencia inusitada. Este invierno meteorológico que acaba de cerrar, el invierno meteorológico termina el 31 de agosto, a diferencia del invierno astronómico que termina el 21 de septiembre. Este invierno meteorológico en Santiago es el tercero más seco jamás registrado. Es de hecho más seco que el invierno hiperárido que tuvimos en 2019. Es decir, hace 2 años nada más, 2019, tuvimos un invierno extraordinariamente seco y ahora tenemos otro. Eso es lo que está haciendo el cambio climático, que se presenten en el Caribe, en el Atlántico, huracanes cada vez más frecuentes e intensos. Y para nosotros, sequías, años hiperarios cada vez más frecuentes y cada vez más secos. Eso significa que con el tiempo, y si sigue todo como se está previendo de aquí para adelante, que no hay recortes en las emisiones, que algunos países solamente están accediendo a dejar, por ejemplo, el carbón, el uso de carbón, o cosas que atentan contra el cambio climático, que va a haber una alza hablábamos hace un rato, en las temperaturas, más huracanes, más tormentas tropicales. ¿Cómo va a afectar esto si no estamos preparados? Bueno, sí, pero fíjate que... solo para aportar, no es necesario hablar en futuro, no es que va a haber un alza. Esta alza de 5 veces que se han multiplicado la frecuencia con la que se dan eventos extremos, ya se dio desde 1970. Para nosotros en Chile, no solamente como conversamos recién que ha aumentado la frecuencia con la que se dan inviernos hiperáridos, sino que también ya aumentaron el número de olas de calor. Nosotros hasta la década de los 80 teníamos en la zona central típicamente 2 olas de calor por año. El año pasado, 2020, cerró con un récord insólito de 16 olas de calor. Entonces, como tú bien dices, si la tendencia durante los últimos 30 o 40 años es mala, ¿qué nos espera para los próximos 30 o 40 años? Lo mismo, pero peor, porque desafortunadamente estas alzas se están dando cada vez más rápido, es decir, son cambios acelerados. Entonces, ¿qué significa eso? Que, en efecto, mientras no detengamos el calentamiento global, para nosotros nos vamos a enfrentar en la zona central, por ejemplo, a años cada vez más áridos. No es que todos los años van a ser igual de secos, pero se van a presentar años tan secos como este de forma más frecuente. No es que todos los años vamos a romper los récords de olas de calor, pero cada vez vamos a tener días extraordinariamente cálidos. Otra vez, no es que la frecuencia con la que estos eventos extremos ha cambiado un 5%, un 10%, no. Se han quintuplicado, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial. En el caso de los huracanes se han triplicado, y en el caso de, para nosotros, por ejemplo, las olas de calor se han multiplicado por 4. Es decir, son aumentos gigantescos que desafortunadamente van a hacer que tomemos medidas rápidas, ya no solamente tratando de detener el calentamiento global, es decir, en la mitigación, sino que también lo que tú bien resaltabas, adaptación. Tenemos que prepararnos para este tipo de eventos extremos. Para nosotros, más que preocuparnos de los huracanes, tenemos que preocuparnos de este anti-huracán, este huracán bizarro que es la sequía. La sequía está golpeando de manera escandalosa a las zonas agrícolas, zonas rurales de la zona central, y esa situación no solamente que va a continuar, sino que va a continuar empeorando hasta que tengamos el calentamiento global, y eso va a tomarnos varias décadas. Así que hay que tomar medidas de adaptación urgentemente. O sea, hace un tiempo todos hablábamos de los posibles efectos del cambio climático, cómo podía afectar esto en cómo se ve el clima, en las lluvias, en las sequías. Hoy ya estamos, como tú decías, hay que hablar ya no de futuro, sino de lo que ocurre en la actualidad. ¿Cómo podemos afrontar esto? Sí. Cortar emisiones. Estados Unidos hablaba que para combatir los huracanes, por ejemplo, busca fortalecer con financiamiento las redes y la infraestructura de energía. Pero esto más que nada es como preventivo para que no se corte la luz o para estar preparados. Pero, ¿cómo evitar? Sí, pero eso ayuda mucho. Es decir, ese tipo de medidas también tú tienes que hacerlo. Mira, como te decía, hay 2 frentes en las que uno tiene que, entre comillas, combatir el cambio climático. Uno es por el lado de la mitigación, tratar de que el cambio climático se detenga. Eso significa abandonar el uso de combustibles fósiles. Es decir, nosotros no podemos seguir quemando benzina, parafina, carbón para energizarnos, ya sea en la industria o en el hogar. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar pronto. Así que tenemos alrededor de 30 años más o menos por delante para electrificar todo nuestro proceso y además utilizar
solo energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero luego, como ya estamos metidos, entre comillas y de manera irónica, empantanados en esta sequía escandalosa que nos afecta en la zona central, vamos a tener que tomar medidas de adaptación mucho más agresivas que las que hasta ahora hemos estado tomando. No es que en Chile no se ha hecho nada. Para que tú tengas una idea, ayer desde el gobierno se anunció el presupuesto para el combate de incendios forestales. El combate de incendios forestales a Chile, solamente en fondos públicos, le cuesta más de 80 millones de dólares. Eso es casi 10 veces lo que se gastaba en combate de incendios forestales hace una década. Esa cifra va a seguir aumentando, pero desafortunadamente no tenemos opción, porque si no, se van a descontrolar los incendios forestales, como desafortunadamente está sucediendo en otras latitudes. Es cuestión de ver lo que está sucediendo en California. Así que la moraleja es que nosotros vamos a tener, mientras no detengamos el calentamiento global, que invertir cada vez más fondos en adaptación. Y esa adaptación significa reforzar nuestros sistemas de alerta contra eventos extremos, pero por otro lado, reforzar también algunas herramientas que tenemos para combatir algunos eventos extremos particulares. Por ejemplo, más fondos para combate de incendios forestales, más fondos para ayuda de pequeños agricultores, los que son más afectados por la sequía, y desafortunadamente esa espiral de gastos va a continuar aumentando. Es desafortunado, pero bueno, esos son los costos de no haber actuado a tiempo. Raúl, y volviendo a Estados Unidos, a estas fuertes inundaciones que podemos ver nosotros acá en imágenes, los estragos que dejaron los huracanes en el paso por Nueva York, por Nueva Jersey, por Pensilvania, más de 40 personas fallecidas. Tú hablabas, son 8 centímetros de lluvia en el Central Park que dejó a todos atónitos. La pregunta es, y esto es algo más técnico, ¿cuál es la importancia de la atmósfera? Se habla de una atmósfera cálida que propicia el aumento de lluvias. ¿Se nos pudiera explicar un poco eso? ¿Cómo funciona esto? ¿Y por qué se ve afectada de esta forma la atmósfera? La atmósfera es, en términos climáticos, todo. La atmósfera, el cambio climático está ocurriendo porque nosotros hemos cambiado la composición atmosférica. El CO2, que es el que nosotros, este gas que inadvertidamente emitimos cuando quemamos combustibles fósiles, es lo que se está acumulando en la atmósfera, y hoy tenemos un 45% más de CO2 extra. Entonces, todo pasa porque nosotros hemos alterado nuestra atmósfera. Esa es la madre del cordero. Ahora, como hemos alterado la atmósfera con exceso de CO2, entonces la atmósfera está calentando. Cuando la atmósfera se calienta, aumenta la capacidad de la atmósfera de retener vapor de agua. ¿Cuál es el problema? Bajo ciertas condiciones meteorológicas, ese exceso de vapor de agua se va a condensar formando nubes más grandes que las que se formaban antes. Hay más vapor de agua, hay nubes más grandes. Y por supuesto, bajo ciertas condiciones particulares, va a haber más lluvia. Eso es lo que explica estas lluvias torrenciales escandalosas, que no es que acaban de suceder solamente en Nueva York, New Jersey, en Pensilvania. El mes pasado pasó exactamente lo mismo en el centro norte de Europa. Holanda, Bélgica y en particular Alemania perdieron casi 300 personas, y estamos hablando de los países más ricos, Estados Unidos, Alemania, de los más preparados. Los países más ricos son los más resilientes. A pesar de eso, ricos, con gran infraestructura, extraordinarios sistemas de alerta, la están pasando muy mal. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que el cambio climático va a hacer que todos lo pasemos mal, pero no hay que confundirse. Los que van a pasar lo peor, los que lo están pasando peor, somos claramente los países menos desarrollados. La situación va a continuar empeorando, y por lo tanto para los países en desarrollo y los países pobres es fundamental que presionemos a los países ricos para que dejen de emitir tan pronto como sea posible estas emisiones que han alterado nuestra composición atmosférica. ¿Te fijas? La atmósfera es, en términos climáticos, lo voy a repetir, todo. Cuando a ti te dicen que tenemos que cuidar el clima, lo que te están diciendo es que tienes que dejar de contaminar la atmósfera. Si tú cambias la atmósfera, pasa esto. Muchas gracias, Raúl, por explicarnos, contarnos y darnos toda esta información respecto al cambio climático, y queda abierto el llamado entonces a preocuparse, que los gobiernos, que las políticas de cada país se preocupen del cambio climático. Muchas gracias, Raúl. Gracias, chao. Chao, chao.